¿Cómo les va? 5 de octubre, faltan 21 días para que los argentinos decidamos cómo serán nuestros próximos 2 años. Yo no voy a hablar de Esper, porque todo el mundo se está ocupando de Pepe Luis Esper. Yo cuando tenía que hablar de Esper ya lo hice y dije lo que me parecía, dije lo que sabía. Y tengo que ser honesto, recibí muchos insultos. Pero a mí los insultos que me profieren son como una guía, es decir, como una brújula que me dicen. Si te insultan mucho es que vas por buen camino. Pero yo anoche me costaba dormir, bueno, tengo un cruel dolor de lumbar que me agarra una vez por año, que me recuerda que soy humano, ¿no es cierto? Y, y me quedé dormido así, porque me había tomado un calmador, me había tomado una pastilla para descansar, y me desperté al rato con una idea. Me había dormido con una documental sobre China. Yo les recomiendo a los argentinos ver las documentales de YouTube sobre lo que pasa en el mundo, sobre todo lo que pasa en China, porque nos vamos a dar cuenta de que qué lejos que estamos de todas partes. No lejos porque hay una distancia geográfica que existe, sino lejos intelectualmente. Entonces los tipos declaran, por ejemplo, el Día del Árbol. Y entonces durante un día, todos los chinos, que son un montón, salen a los desiertos a plantar árboles. Y cuando no solo plantan árboles, sino la, la paja, producto del trigo, del maíz, que no le dan utilidad, la usan como elemento para alimentar esa tierra muy pobre, muy pobre, muy pobre, y la entierran, hacen cuadrados de 300 por 300 para parar la desertificación, el viento, etcétera, etcétera. Es decir, cómo con la aplicación de la inteligencia, el sentido común, con una pala y la voluntad de hacerlo, ahí lo vi al premier chino con una pala, porque es una tarea que hacen todos los chinos, sin distinción de cargo político. ¿Ustedes se imaginan a Milei agarrando una pala? Primero la agarraría al revés, la agarraría del lado que se entierra en la tierra, ¿verdad? Sigue seco. Muy bien. Entonces ahí empecé a pensar cómo hicieron los chinos para conjugar problemas bastante parecidos a los que tenía la Argentina hace 40 años. China tenía una gran cantidad de habitantes, una enorme cantidad de habitantes. China necesitaba entrar al mundo tecnológico, no despreciar el mundo agrario, porque ellos eran básicamente una población que había nacido en el campo, eran productores, no tenían la escala que tienen ahora, pero eran productores. Entonces, ¿en qué se basó el gran crecimiento chino? En las cosas que nosotros despreciamos.
en las cosas que no queremos para nosotros mismos, en las cosas que cuestionamos. Somos como dos mundos. Cuestionamos la educación porque al cuestionar el arancel universitario, la posibilidad de que las universidades se financien, aclaro que en China, salvo dos o tres, todas las universidades son del pueblo, es decir, son estatales, cuestionamos el financiamiento universitario. Seguramente administramos mal las universidades. No, yo nunca estuve en la vida, no he tenido esa parte de la vida universitaria, la administrativa. Yo a la universidad iba a enseñar. Pero es muy factible que las universidades estén mal administradas. Se administra bien, se buscan soluciones. Pero la Argentina tiene una discusión que, puesto en valor, diríamos, la Argentina está siendo hoy pensada casi sin ningún tipo de vergüenza, no solo por el gobierno, sino por grandes sectores de la oposición, hombres y mujeres, buena gente, todas, del pensamiento liberal, están pensando un país para al menos la mitad de su población, como mucho. Porque si la tecnología reemplaza la mano de obra, la IA reemplaza la programación de sistemas, en fin, si ponemos toda la tecnología que se usa en otros países que ya han pasado por la etapa nuestra, nosotros saltamos esas etapas evolutivas que tuvieron los chinos, que tuvieron Filipinas, que tuvo Vietnam, y saltamos directamente a la era tecnológica, dejamos afuera 25 o 30 millones de personas. Afuera. Porque no están capacitadas, porque no hay lugar para ellos, porque no desarrollamos ninguna tecnología que agregue millones de hectáreas a las tierras productivas argentinas. Es conmovedor ver cómo los chinos convierten en un vergel el desierto de Gobi, como hicieron los israelíes en el Levante. Y nosotros tenemos miles y miles y miles de hectáreas desertificadas simplemente porque no se nos ocurrió plantar un árbol. Es más, los cortamos. Cuando los chinos usan pallet de plástico reciclado, nosotros usamos pallet de pino, de madera. Es decir, para cargar productos cortamos un árbol. Entonces tenemos una distancia intelectual gigantesca. Y esto no es loco, porque así siempre fuimos. Yo tengo la experiencia de 70 años de vida, pero tengo la experiencia de lo que he leído, tengo la experiencia de lo que he hablado con mis mayores, tengo la experiencia de una vida. Y entonces, la Argentina siempre fue pensada para pocos. Y esto tiene nombre y apellido, esto es el pensamiento liberal. No está mal, es una manera de pensar, yo la respeto. Lo que digo que es poco práctico. ¿Por qué? Porque sobran 25 millones o 30 millones de personas, a las cuales no le damos una actividad para realizar. Es decir, si administrar, si gobernar es utilizar la inteligencia, las capacidades
para meter dentro del proyecto a la mayor cantidad de gente, hemos fracasado. Pero hemos fracasado como sociedad, yo diría, desde la generación del 80, que fue la última generación que pensó de que éramos pocos y que tenían que venir más europeos. No nos confundamos, pedíamos europeos. Más europeos porque tenían cultura laboral, porque conocían lo que era el trabajo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Un país que tiene miles de kilómetros de mar, la explotación pesquera la hacen comunidades, la italiana, la gallega, y básicamente los chinos, los coreanos, los españoles, industrialmente, depredan nuestras costas, porque nosotros no le damos pelota al mar. Entonces, a mí me parece que tenemos una discusión que dar, que es un tanto más complicada que si Esper negoció o no negoció con un narcotraficante. A mí me da la impresión de que sí, porque en la ambición de todos estos muchachos por llegar a tener influencia sobre el poder, ni siquiera hablemos de poder, influencia sobre el poder, seguramente a Pepe Luis lo encandilaron los dólares del narcotráfico, los aviones del narcotráfico, como a Milei lo encandilaron los focos de los canales de televisión, digámoslo todo. Entonces, nosotros yo creo, cosa que no observo que la política ponga arriba de la mesa para discutir, qué modelo de país vamos a hacer de acá a los próximos 50 años. Porque si yo escucho a los políticos, a los hombres y mujeres que profesionalmente quieren ejercer la política, o ejercen la política, están hablando de un país que en realidad no existe. No es que yo digo que no existe, no existe. Nosotros vemos con esperanza, por ejemplo, que la inteligencia artificial aplicada a la agroindustria. La Argentina aprovechó la década del 90, mientras la mayoría iban a Miami a comprar dos televisores, sobre todo para que la gente del barrio viera que habíamos comprado televisores a colores, esos mastodontes inmensos. El campo desarrollaba genética. No se iba a Miami, desarrollaban genética. Por eso tenemos unos campos unas industrias agropecuarias más desarrolladas del mundo. ¿Y por qué esto? Porque la gente que vivía en el campo, trabajaba del campo, había decidido que el campo era su modo de vida, que se formaron, que fueron a buenas escuelas, a buenas universidades, la mayoría egresados de ciencias veterinarias o ciencias agrarias de universidades públicas, dijeron, nosotros necesitamos un diferencial, y el diferencial era la genética. Mejor carne, mejor trigo, mejor maíz, la soja, producto de los 90. ¿Por qué tenemos mercado para eso? Porque tenemos un país como China que compra todo. Vos le vendés malbones, los tipos van a encontrarle una función al malbón más allá de la decorativa. Entonces estamos discutiendo las cosas equivocadas. Estamos discutiendo el déficit fiscal. Entonces el déficit fiscal es no invertir en educación, cuando Argentina necesita invertir muchísimo en educación. Porque tiene más de la mitad de su población fuera del sistema educativo.
No hablemos del sistema universitario, fuera del sistema educativo primario, secundario y terciario. El terciario te puede dar trabajo, te puede dar salida, puedes articular el ciclo de licenciatura en una universidad pública. Pero vos con un título de 3 años y una tesina ya tenés posibilidad de trabajar. Nosotros como país seguimos produciendo abogados cuando en realidad no necesitamos más abogados de los que tenemos. Necesitamos producir genetistas, ingenieros, ingenieros en microbiología, en nanotecnología, como mi primo Galo. No hay un razonamiento en la política que es la que se ofrece para administrarnos, en qué es lo que el país necesita y qué es lo que ellos ofrecen. Entonces me ofrecen eslogans, equilibrio fiscal, la motosierra. No, flaco, yo lo que necesito es que me digas cuánto vamos a invertir en educación, cuánto vamos a invertir en desarrollo, cuántos millones de hectáreas anualmente vamos a incorporar al ciclo productivo, qué vamos a hacer con nuestra pesca, cómo vamos a conseguir energía para desarrollar todas esas tareas, qué vamos a hacer con nuestra capacidad eólica. De algo de esto había empezado a hablar Macri, pero se cortó la discusión, porque la discusión nacional se circunscribe a las imbecilidades que se dicen en una ciudad. Ayer yo publiqué, hay 9 millones de personas en todo el país que escuchan los canales de cable, los canales de noticias. 9 millones, les digo, somos 45 millones de argentinos. 9 millones. La Nación Más 1.13, mes de septiembre. TN 2.5. Y a todos esos canales de noticias los salvaron el caso Españolo y el caso Esper. Es decir, que no hay una continuidad informativa en el sentido que el argentino se quiere informar. Acá un programa como Cosmos de Carl Sagan hubiera sido un fracaso si lo hubiéramos producido nosotros. Lo veíamos porque venía de Estados Unidos, qué sé yo, era una producción independiente, y si yo no recuerdo mal, lo pasaba el Canal 7, el canal del Estado. Entonces nosotros estamos discutiendo un montón de cosas sin haber discutido un montón de otras. Entonces estamos discutiendo cómo hacemos la tortilla a la gallega, pero todavía no cortamos las papas, no batimos los huevos, no tomamos la decisión que si vamos a usar girasol, maíz, aceite de oliva, no tomamos decisiones básicas para poder producir una tortilla de papas a la gallega. ¿Le ponemos chorizo colorado? ¿No le ponemos chorizo colorado? El chorizo colorado lo rayamos, como hacen en algunas regiones, en Vigo, por ejemplo, que lo rayan. O lo vamos a poner en rodajas. Esto quiere decir que tiene que ser un chorizo colorado más tierno. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Cuando ustedes ven YouTube, ven otras sociedades, lo que se discute en otras sociedades. No, yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo me siento un enano. Estamos discutiendo en el siglo XIX, esta gente está en el siglo XXV. Efectivamente en el siglo XXV, están en el siglo XXV. Por entonces los tipos te aplican la inteligencia artificial para cosechar el sol, pues necesitan energía para, entre otras cosas, hacer 5.000 kilómetros, un canal de 5.000 kilómetros para llevar agua de un lugar a otro. Nosotros todavía no hemos podido dominar el río Salado. Todavía no sabemos qué pasa entre La Pampa y Mendoza respecto a las aguas.
Es muy caro dragar. No les quiero decir, porque eso lo he visto, yo no les quiero decir lo que hacen los holandeses. Los holandeses dragan y lo que sacan, la tierra que sacan para darle profundidad a sus aguas, la usan para levantar el nivel de tierra. Ni hablemos de lo que hace Kuwait, que hace islas, agranda su país. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. Somos un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa? Que no sabemos qué hacer con él. Y lo que falla es la discusión. ¿De qué discuten los argentinos? Ahora le tocó el turno a Pepe Luis. No es que esté minimizando lo de Pepe Luis. Pero es un tema, para mí es un tema meramente policial. Usted recibió dinero de un señor que está siendo investigado por narcotráfico. Cuando usted se entrevistaba con él estaba en prisión domiciliaria. Entonces todo el baile, que sí, que no, que la verdad que no, es una operación de Grabois, y ahí salió hasta el propio Sapsay a decir cómo le vamos a dar bola a Grabois. Yo me pregunto, ¿cómo te vamos a dar bola a vos, Daniel, que decís una cosa así? Es decir, estamos en una discusión absurda cuando el mundo nos está pasando por encima. Objetivamente nos está pasando por encima. En París hay edificios de 10 pisos que se dedican a la producción hidropónica de verduras. Entonces, los brasileños, los franceses, perdón, se alimentan de verduras, de tomates, de lechuga, etcétera, etcétera, que producen a 10 cuadras del Arco de Triunfo, en un edificio, porque usan tecnología de hidropónica. Hay una sudestada y nos barre el delta. No controlamos el medio ambiente cuando el mundo controla el medio ambiente en gran medida. Estamos discutiendo a 21 días de tomar una decisión legislativa, estamos discutiendo exactamente todo lo contrario que deberíamos discutir. Ayer pasó una cosa que para mí es interesantísima. La peregrinación a Luján. Yo he caminado mucho más que ir de Buenos Aires a Luján, muchísimo más, subiendo y bajando montañas. Pero le tengo una profunda admiración a cuál es el objetivo de la gente que va caminando a Luján. Yo no voy a ofender a nadie diciendo lo que me parece que estamos en un mundo mágico. Porque la fe es una cosa tan grande, tan eterna en la vida, en la historia de la humanidad, que sería un acto de absoluta irresponsabilidad y de falta de respeto de mi parte cuestionar la existencia de la fe. Que uno no la tenga no significa que no existe, no significa que otros, como decía mi madre, no tienen la bendición de creer. Ay, pobre hijo, tú no tienes la bendición de creer, me decía. Y yo pensaba, pobre mamá, cree que los problemas del mundo los resuelve un Ave María. Quizás ambos teníamos razón. Quizás ambos teníamos razón. Pero ayer
peregrinación a Luján que a mí, entre paréntesis, hubo cosas que me dieron vergüenza. Porque si vos vas a un acto de fe, de fe, de profunda creencia, de decir voy a ir a la basílica donde está la madre de la Argentina, la Virgen de Luján, que es patrona de la Argentina, en el medio de la nada, porque en ese momento Luján era el medio de la nada. El milagro de que de ahí no se movió el carro, entonces ahí tuvo que construirse una catedral de estilo gótico criollo, es un lugar muy bonito, realmente muy bonito. Yo trabajaba a pocos kilómetros de ahí en el leprosario Baldomero Somers en General Rodríguez. Y cuando hacía estos comentarios había gente que se corría, decía, este tipo trabaja con leprosos y se corrían. Me daban 2, 3 pasos para atrás, se miraban la mano que acababan de estrechar conmigo. Todos muy creyentes. Pero era el agnóstico que trabajaba con los leprosos. Ayer me dio mucha vergüenza ver candidatos sacándose selfies, sacándose fotos, mezclándose con la gente. Si vos realmente tenés fe, la mantenés en silencio. No lo usás como un elemento de campaña. Sobre todo para llegar y que García Cuerva te diga el problema de Argentina es la pobreza y el narcotráfico. Y hay pobreza porque no hay oferta de trabajo y tenemos un gobierno que no ofrece trabajo. Y tenemos opositores que son muy simpáticos, muy agradables, que cuando hay que votar por la universidad pública se abstienen. Ni el coraje de votar en contra tienen. Se abstienen, ¿no? Para mí no es un problema. Entonces no voy a votar ni a favor ni en contra porque la educación superior no es un problema. Cuando hoy todos sabemos que el estudio de grado ya no te alcanza. Si vos inmediatamente después de un estudio de grado no te especializás, te quedaste atrás. Hoy los tipos que seleccionan personal de dirección te dicen, bueno, está muy bien, tiene un estudio de grado. ¿Y qué más? Acá todo el mundo quiere ser contador, doctor en ciencias económicas. Necesitamos mineros, gente, ingenieros en minas. Gracias a Dios acá hay una universidad muy prestigiosa. Necesitamos ingenieros agrónomos. Necesitamos, repito, genetistas. Necesitamos sacar de la pobreza al 50% de nuestra población. Necesitamos políticas de mano de obra intensiva, por lo menos en los próximos 20 años. Hay que hacer puentes, hay que hacer rutas. Lo que voy a decir es muy keynesiano. Cuando Roosevelt se encontró con la depresión, hizo la represa Hoover, entre otras. Canalizó el río Colorado, evitó las inundaciones, le dio agua a miles y miles y miles de hectáreas que eran el desierto de Nevada, le dio agua a Las Vegas, creó una ciudad en el desierto. ¿Con qué dinero? Con el dinero del Estado. Para eso el Estado junta impuestos, para invertirlo en eso. Y le estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando
de Cuba o de Venezuela. Estoy hablando de un país que creó el capitalismo, o mejor dicho, le dio el formato moderno al capitalismo creado por los ingleses. Se necesitaba dar trabajo. Después desapareció la industria, el complejo militar industrial, qué sé yo, pero había que dar trabajo. La Argentina tiene que dar trabajo y tenemos candidatos de centro derecha que no entienden este mensaje. Y lo único que te dicen hay que bajar la inflación, hay que tener equilibrio fiscal, es decir, no hay que gastar, cuando lo que hay que hacer es gastar. Lamento decirles la verdad, seguramente un montón de gente se va a enojar, pero esto es la verdad. Hay que hacer hospitales, hospitales públicos. Hay que dejarse de pavadas con el extranjero que viene a Argentina a estudiar posgrados. Yo laburé 15 años en eso, sé más que el resto de ustedes. Perdónenme que sea tan soberbio. Busquen en LinkedIn a qué me dedicaba. Yo he firmado convenios con Venezuela, firmado convenios con Colombia, convenios con Chile, convenios con México, con Ecuador, con Cuba. Nosotros qué ofrecíamos, lo mejor que teníamos eran nuestros posgrados. Y los tipos venían 4 años, dejaban impuestos acá, alquilaban acá, traían dólares. Y encima los posgrados están arancelados. Porque lo único que no está arancelado es la educación de base, lo que se llama educación de grado. Pero los posgrados, las maestrías, están absolutamente todas aranceladas. Es decir, encima hablan de lo que no entienden y nos daban la posibilidad de tener médicos, porque el médico argentino no se queda en una guardia. Y la rotación de los médicos extranjeros en pediatría, en clínica, en cirugía, etcétera, etcétera, cubría los agujeros que nosotros teníamos en la oferta sanitaria. El problema de Argentina yo lo puedo sintetizar en que generalmente hablan de los problemas argentinos gente que no tiene la menor idea cuáles son los problemas argentinos. Entonces yo no me niego a hablar de Esper porque yo ya hablé de Esper. El tema de Esper está terminado para mí. Para mí este presidente está terminado. Y eso no me hace golpista, me hace un tipo que ve la realidad. Pero la agenda de la política también es equivocada. No hay que gastar menos, hay que gastar más. Por lo tanto, tiene que haber menos corrupción. Tiene que haber más control. Tienen que pagar los que más tienen. Hay que bajar 2 puntos el IVA y que pague los Bulleroni, los Roca. Que paguen los que podemos pagar. A mí de qué me sirve que me digan ustedes en los próximos 15 años no paga nada. Yo dentro de 15 años estaré muerto. Y a lo mejor el dinero de este año que yo podría pagar le resuelve el problema a alguien. Hace una escuela, paga docentes, paga profesores, paga maestros. Tenemos desordenadas las prioridades, mis amigos, en este domingo faltando 21 días para votar. Entonces vamos a votar a fulana porque nos gusta, pero fulana tiene la misma agenda del gobierno. No hay que gastar. Entonces perdemos competitividad en las exportaciones de granos, perdemos competitividad en las exportaciones de carne, no agregamos valor industrial o valor agregado a nuestra industria minera, como se hace acá. Nosotros producimos baterías de litio, Salta vende el litio, la sal de litio. La diferencia, hay una diferencia. Creamos una industria, hay gente que trabaja, hay una mano de obra especializada. Puta que hay diferencia.
Pero hay que invertir. El Estado tiene que invertir. Lo que tenemos que cambiar es la manera de invertir, el control sobre la inversión. Es decir, controlar que no se queden con un pedazo. Controlar que pongamos al frente de la Dirección Nacional de Minas a un especialista en minas, no a un tipo que tiene gatos. Que vendría a ser un especialista en minas, pero no es de ese tipo de minas que estamos hablando. ¿Por qué no razonamos un poco? Hagamos un esfuerzo, sabemos hacerlo, somos Homo sapiens sapiens. Vuelvo a repetir, con esto termino. ¿Por qué los chinos son lo que son y nosotros somos lo que somos? ¿Por qué Vietnam, después de haber peleado la guerra de independencia con Francia, de haber peleado la guerra con los Estados Unidos, hoy es una potencia en el mercado oriental de lo que ustedes quieran comprar? Hacen computadoras, hacen robots, producen, producen arroz, producen alimentos, se autoabastecen de alimentos. ¿Cómo es posible cuando los tipos están sembrando y por ahí se encuentran con una bomba? Aún hoy. Ayer veía una documental y con esto sí termino. Sacan, creo, una cosa así, 600 toneladas de bombas todos los años de la fangosa tierra vietnamita, o en Laos, o en Camboya. Nosotros nunca tuvimos ese problema, pero somos incapaces de resolver el problema del río Salado. Pero sabemos todos muchos de finanzas. Sean buenos, pórtense bien, nos vemos en la semana. Pensemos a quién vamos a votar, porque de los que yo he escuchado ninguno tiene esta agenda. Todos son ajustadores pero más prolijos, ¿vio? No necesitamos ajustadores, necesitamos gente que diga qué vamos a producir. Y no me vengan con la imbecilidad de quién lo financia. El Estado lo tiene que financiar. ¿Cómo? Eliminando la corrupción. Es muy fácil, hay que hacer control de calidad. La Argentina está preparada, su código de materia administrativa está preparado para hacer control de calidad. Simplemente hay que hacerlo. Y empecemos a votar profesionales. Porque yo ayer les decía, o antes de ayer les decía, la política cuando hace una lista te dice qué piensa de vos. Poner a Lemoine, a Santillán, ahora la número 2 en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, poner punteros peronistas en la lista de la Libertad Avanza, me parece que es claro lo que ellos piensan de nosotros. No servimos para nada. Nos engaña Feynman, al cual tiene 1.3 de rating y lo ven 150.000 personas en todo el país. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos pronto. Gracias.